demonios comenzaron a expandirse porque había un decreto que se había firmado, que era que Jesucristo tenía que cumplirse ese decreto cuando él había muerto en aquella cruz. Y hay gente que tienen que levantarse porque hay decretos que ya habían sido clavados en la cruz. Sí. Hay decretos que el hombre todavía no tiene conocimiento de que está anulado, porque dice la palabra del Señor que él anuló todo decreto y todos los principados, la potestad tuvieron que huir porque había un decreto que se había firmado, que es el decreto de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Te habla tu hermano evangelista Freddy Pérez. Como siempre, estamos acá muy contentos, bien alegres de que tú estés aquí conectado a tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Gracias por conectarte, gracias por compartir el video, gracias por darle la campanita, gracias por suscribirte. Familia, ya tú sabes que tú eres de nosotros, porque nosotros somos tuyos. Excelencia Cristiana en tu casa y la hora de la unción, prendido como siempre. Momento de recibir esa unción fresca. Sí, por favor, conéctate. Gloria al Señor. Ponte cómodo donde quiera que estés para que escuches palabra de Dios. Tenemos a una ministra que ella vino con una palabra poderosa. Y yo sé, hermanos, que va a ser de mucha bendición. Esta mujer, no sé si fue que la buscaron, gloria a Dios, de Júpiter o de Marte. La mujer, yo sé que ella de repente nos visita aquí en la tierra. Yo no sé si ella dura 40 días en el monte, no sé, hermano, pero viene con una locura de parte de Dios y yo quiero que ella misma ahora se esté presentando. Dios te bendiga, amén. manita. Dios le bendiga mucho. Mi nombre es Catherine Castillo y es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo este mensaje con cada uno de ustedes, que sea de bendición a su vida y a nuestra vida también, y de edificación para nuestra alma. Así es, así es. Gracias. Aleluya por estar aquí, Catherine. De verdad que para nosotros es la honra, es el privilegio de que tú estés aquí. También, hermano, estoy muy bien contento, muy bien alegre. ¿Por qué? Porque mi esposa también está acá, esa mujer hermosa, preciosa, que el Señor me regaló. Ella misma se está presentando. Amén, Dios te bendiga. Como siempre estamos aquí. Francheli Bautista de Pérez te saluda en este día, esperando que la palabra que Dios traiga hoy a tu vida sea una palabra de bendición, que te ayude cada día a despertar tal vez de la confusión o a seguir, aleluya, ayudándote a poder alinearte más hacia el propósito que Dios tiene contigo. El día de hoy estamos muy contentos y muy felices de que la profeta Catherine esté hoy con nosotros. De verdad que más que un privilegio que esta ministra esté con nosotros. Así que fluya. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Colosenses 2, versos 14 y 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Padre, gracias por tu palabra que han sido leídas, Jesús de Nazaret. Te pido, Dios mío, que nos des explicativa, Dios mío, de ella, Padre amado. Nos la bendiga porque ya son benditas desde la fundación de este mundo, Padre. Gracias, Dios del cielo, de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de este mensaje es: se canceló tu decreto. Cuando hablamos de decreto, hablamos de sentencia, de edicto. Si nos damos cuenta que en la antigüedad, en los tiempos de antes, cuando alguien decretaba o daba una sentencia, es alguien superior, sea un rey o alguien que está gobernando en un lugar o en una tierra, en una provincia, podía estar gobernando, que daba un decreto y el decreto tenía que cumplirse porque alguien superior lo había dictado. La palabra de Dios nos enseña, para entrar en el tema, que en la crucifixión de Cristo, dice la palabra del Señor, que Jesucristo, cuando fue crucificado, cuando lo estaban clavando sobre la cruz, dice la palabra del Señor, que mientras él estaba allá en esa cruz, dice que todo el mundo estaba mirándole, muchos se sentían contentos porque muchos también habían escogido a Barrabás y le dieron muerte al Hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que mientras Cristo está crucificado en aquella cruz, dice la palabra del Señor, que él gritaba a Dios y le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también le decía al Señor: Padre, ten misericordia de ellos, perdónale su pecado porque ellos no saben lo que hace. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo estaba en aquella cruz, él le había dicho al Padre que perdonara el pecado del hombre, porque el hombre no sabía
sabía qué estaba diciendo, pero la palabra del Señor nos dice que mientras Cristo estaba en aquella cruz, dice la Biblia y dice la palabra del Señor que él le decía al Señor que perdonara el pecado del hombre. Y la palabra del Señor nos dice en este día que mientras él estaba en aquel lugar, dice que muchas personas que estaban allá lo lamentaban, mucha gente se sentían contentos porque querían que el Hijo del Hombre fuese crucificado. Y había muchos decretos de que el hombre había tenido desde el principio, porque el hombre estaba contaminado en el pecado. Si nos damos cuenta, Jesucristo vino a anular muchos decretos en la tierra, porque el hombre es desde su naturaleza, desde que el hombre nace, el hombre está formado en el pecado. Pero Jesucristo vino a romper y anular decretos que el hombre había tenido, sea decreto de muerte, sea decreto de que el hombre no podía avanzar, sea que el hombre tampoco no podía tener vida, pero Jesucristo vino a anular el decreto que el hombre tenía en su vida. Wow, demasiado fuerte. De verdad que es un tema interesante. ¿Por qué? Porque anulando decretos es cuando nosotros estamos por encima de todo decreto contrario. Cuando estamos por encima de todo decreto que se ha levantado en contra de la fe y en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso. Nos damos cuenta que había un personaje conocido como Daniel. La Biblia dice que pues Daniel, aleluya, fue tentado a causa y a la multitud de que el diablo quería a través de los sátrapas y a través de la gente, gloria al Señor, que en aquel momento estaban al lado de Daniel. La Biblia dice que a Daniel, aleluya, dice que él halló gracia y lo pusieron líder entre todos los 120 sátrapas y de todos los que estaban en aquella región. Amén. Dando a entender algo, que el hombre que tiene esencia y espíritu de Dios, el hombre que tiene la esencia de Dios, aleluya, ese hombre no tiene que estar, oh gloria al Señor, quejándose, no tiene que estar moviéndose, no tiene que estar haciendo muchas cosas. Cuando tú tienes el espíritu de Dios, tú vas a ser bien posicionado. La Biblia dice que Daniel fue bien posicionado y por causa de esto levantaron un edicto. En pocas palabras, levantaron un decreto. Ese decreto no se podía, oh gloria a Dios, romper y no se podía detener, pero ni tampoco se podía anular, por causa de que el rey, cuando lo sellaba con su anillo, aleluya, era un decreto o era un mandamiento que se tenía que cumplir. Aleluya, la Biblia dice que el diablo, estando detrás de esto, aleluya, quiso detener la adoración de Daniel. Amén. Pero Daniel siguió orando al Dios Todopoderoso y en vez de declarar o en vez de detener, oh gloria a Dios, lo que Daniel hubiese planificado, oh gloria al Señor, dice la Biblia que Daniel oraba y oró como de costumbre 3 veces al día. Amén. Y ese día, cuando levantaron el decreto que si nadie se inclinaba delante del rey o se inclinaba delante de otro rey, delante de otro Dios que no fuese el rey, aleluya, iba a ser condenado a la muerte y llevado a un foso lleno de leones. Amén. Aleluya, Daniel, por encima de ese decreto, Daniel levantó su propio decreto. ¿Habrá alguien aquí? Amén. Aleluya, que levante su propio decreto. Aunque el diablo esté levantando decreto, la iglesia de Cristo tiene que levantar su propio decreto. Amén. Y yo sé que hay mujeres ahí, aleluya, que van a levantar su propio decreto. Yo sé que el diablo no quiere que tú adores. Yo sé que los demonios no quieren que tú adores. Yo sé que los enemigos no quieren que tú adores. Por encima de ese decreto le vamos a levantar un decreto al diablo y le vamos a decir que el que vive y reina se llama Jesús de Nazaret. ¿Alguien adora a Dios? Aleluya. De verdad que esto está exquisito. Al hablar de decreto también vemos una Esther que Dios utiliza para anular todo edicto, para anular todo contrario en contra de su nación. Y es que Dios usa un baldoqueo, y me he dado cuenta que Dios siempre va a utilizar a alguien, aleluya, que esté al lado tuyo, para que cuando nosotros nos sintamos perdidos o hayamos perdido la dirección de donde Dios nos puso, entonces va a utilizar a esa persona para que nos abra los ojos. Hello, estamos hablando de este poderoso tema, y es que el cristiano tiene que verdaderamente, como
decía mi esposo, levantar su decreto, levantar su aleluya, romper con todo edicto negativo, con todo lo que quiere distorsionar el plan perfecto de Dios. Amén. Y es que a veces el diablo te dice una cosa y te lo crees, pero yo no estoy de acuerdo con el cristiano que simplemente reciben todo lo que el diablo dice. Amén. Yo estoy de acuerdo con alguien que se levanta en pie de guerra y comienza a cancelar, comienza a hacer, aleluya, comienza a contradecir todo pronóstico del infierno. Así que si el diablo te dijo que tú no vas a avanzar, mira, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero aleluya, así como Cristo se levantó en contra del infierno, así yo me levanto en el nombre de Jesús a cancelar todo edicto, a cancelar todo decreto, aleluya, a salir, aleluya, en contra de todo lo que el diablo dijo de mí, porque ¿sabes qué, Catherine? Hay gente que se comen todo lo que el diablo dice. Amén. Eso sí, hay gente que se queda tranquilo cuando ven que su familia, un bruco dijo, o la bisabuela, qué sé yo, digo que se hizo un pacto y que todo en esa familia va a morir de cáncer. Yo no creo en eso. Amén. Yo creo en alguien que vino al evangelio, pero también que va a romper con todo decreto, que va a romper con toda maldición generacional. Amén. Y es que vemos gente que se han acomodado. Así es. Y han dicho, no, mira, que porque fulano me dijo, que porque fulano dijo que mi familia va a ser así, yo me tengo que comer eso. Eso es mentira del diablo. Hay alguien que tiene que levantarse como Daniel. Hay alguien que tiene que levantarse como Esther. Hay alguien que tiene que levantarse en contra de todo pronóstico y sacar la cara por su familia, sacar la cara por su generación, sacar la cara, aleluya, por el pueblo de Cristo. Wow. Y hay algo que me llama la atención, que cuando Cristo estaba en la cruz, dice que Él exclamó al Padre, le dijo, consumado es, dice que Él entregó el Espíritu. Pero hay algo que yo me centro ahí, es de que cuando Jesús ya había entregado el Espíritu, dice que hubo un gran terremoto en aquel lugar, dice que toda la tierra comenzó a temblar, todos los muertos que estaban alrededor de Él, dice que comenzaron a resucitar porque hubo algo fuerte que se había decretado en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que la gente se estaban atormentando, mucha gente se sentían con miedo, porque ahí Jesucristo, en el versículo donde acabamos de leer, dice en el 17 que Jesucristo despojó a todo principado, toda la potestad, y dice que Él lo recibió públicamente, triunfando sobre ellos sobre la cruz. O sea que cuando Cristo hubo ahí, cuando Él entregó el Espíritu, cuando los terremotos comenzaron a pasar y la tierra comenzó a temblar, ahí fue que los principados comenzaron a despojarse, ahí fue que los demonios comenzaron a correr, porque hay algo que se había desatado en aquel lugar, que era el cumplimiento que Jesucristo había establecido, que Él tenía que morir por la humanidad, que Él tenía que darle vida al que no tenía. Y ahí fue que el enemigo comenzó a correr, los demonios comenzaron a expandirse, porque había un decreto que se había firmado, que era que Jesucristo tenía que cumplirse ese decreto cuando Él había muerto en aquella cruz. Y hay gente que tienen que levantarse, porque hay decretos que ya habían sido clavados en la cruz. Hay decretos que el hombre todavía no tiene conocimiento de que está anulado, porque dice la palabra del Señor que Él anuló todo decreto, y todos los principados, la potestad tuvieron que huir, porque había un decreto que se había firmado, que es el decreto de Jesucristo. Wow. Y la gente tiene que entender y no tienen que aferrarse de que todavía tienen un decreto que no ha sido cancelado, que no ha sido anulado, porque hay gente que tienen decreto de enfermedades, que el hombre la han decretado que tiene enfermedades, los demonios han decretado que se van a morir el año que entra o el mes que entra. Ellos no tienen que estar conscientes con eso, sino estar conscientes que el decreto que Jesucristo le había dado, que Él había decretado, que todo el decreto que el enemigo ha puesto en nuestra vida, que había sido crucificado en la cruz. Nos damos cuenta que cuando Augusto César había decretado en toda la ciudad de que tenían que censar el pueblo, porque tenían que quitar a todos los niños pequeños que habían nacido en aquel lugar, era porque Jesucristo tenía que nacer, era porque el Hijo de Dios tenía que venir a darle vida al hombre. Entonces habían decretado, había levantado un edicto de que todos los niños pequeños tenían que morir para que el Hijo de Dios no tenga vida. Pero un decreto dice el hombre y otro decreto dice Dios. Dios mío, aleluya. Qué locura, de verdad que es interesante hablar de decreto, porque a Cristo, cuando él nació,
te das cuenta que levantaron el mismo decreto que levantaron cuando Moisés nació. Amén. Y tú Así te das es. cuenta, gloria al Señor, con esto, que la gente que tiene propósito de parte de Dios, no hay decreto que lo mate, Amén. no hay decreto que lo detenga, no hay decreto que pueda evitar lo que Dios va a hacer. Por eso vengo a decirte, mujer de guerra, por eso vengo a decirte, hombre de guerra, aleluya, no te detengas por ningún decreto que se ha levantado, no te detengas por ningún Así decreto que se ha levantado en tu contra. Es necesario que los decretos se levanten. Usted me dirá, ¿por qué? Los decretos se levantan por causa, aleluya, del propósito que hay de Dios en tu vida. Amén. Los decretos no vienen a destruirte, los decretos no vienen a matarte, los decretos vienen para impulsar lo de Dios en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque a través de los decretos, oh gloria a Dios, el propósito de Dios se fortalece, el propósito de Dios se expande, la gloria de Dios se refleja. Amén. ¿Por qué usted dirá esto? Porque dice la Biblia que el decreto que se levantó con Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia dice que esto hizo que glorificaran al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y dice que lo adoraban al Dios. Y dice que pues esa estatua que levantaron y ese edicto o ese decreto que el rey Nabucodonosor diese levantado, la Biblia dice que pues lo anulado. ¿Qué te quiero decir? Los decretos que tú piensas que son para muerte, al final resultarán para vida. Así es. Los decretos que tú pensaste que era para morir, al final resultarán para vida. ¿Por qué? Porque eso mismo pasó con José. Pues eso mismo también pasó, aleluya, con Daniel. Que cuando lanzaron a Daniel en el horno, aleluya, en el foso de los leones, la Biblia dice que pues los leones no haciendo nada con este personaje bíblico o con este hombre de Dios muy amado en los cielos, la Biblia dice que pues el rey dijo pues entonces, aleluya, vamos a adorar ahora el rey o el Dios de Daniel. este hombre, Daniel. Te estoy diciendo que no te atormentes, no te sientas mal por los decretos. Los decretos van a seguir glorificando al Dios que está en los cielos. Así es. Y Alabado hablar Dios. de esto, de verdad como que me abre la mente. Y es que yo tengo que pensar en la mujer del flujo de sangre. Porque tal vez a ella le levantaron un edicto de muerte. Tal vez la ciencia, la gente decía que ella debía de morir desangrada. Amén. Pero en el espíritu, aleluya, en lo espiritual, tal vez se declaró otra cosa. Y era que eso es lo que le estaba produciendo sangrado. Aleluya. Tal vez era... para la gente humana era para muerte, pero era vida que iba a traer a través de Cristo. Amén. Y es que todo lo que Cristo toca, toda noticia, toda mala noticia, todo decreto del infierno entonces es transformado, porque donde Cristo llega algo tiene que pasar, algo tiene que, aleluya. Hay gente que creen que esto es obligado y esto no es obligado. A veces Dios permite las cosas para ver, aleluya, cuál es nuestra disposición verdaderamente, qué nosotros estamos haciendo, a ver si estamos provocando que algo pase en nuestra vida. Amén. Wow. Y esta mujer tal vez estaba en esta condición, pero era que Jesús quería enseñarle algo a la multitud. Y a veces nosotros nos sentimos tal vez menospreciados, nos sentimos atribulados porque vemos que la lucha es grande y que todo lo que está pasando en nuestra vida es contrario. Pero como decía Catherine, hubo una acta de los decretos que ya, aleluya, Bueno. fue Gloria a destruida, Jesús. fue abolida a causa del cuerpo de Cristo. Y Cristo no murió en balde, Cristo no murió en vano. Él murió, aleluya, para abolir toda maldición, para abolir todo lo que quería hacernos daño. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que levantarte también en fe. Tú también es. tienes que accionar. Tú también Gloria. tienes que hacer que el milagro acontezca en tu vida y que el Padre pueda hacer lo que quiere hacer. Porque en un momento Pedro dudó, está bien. Pedro se sintió turbado, pero también Pedro fue el mismo que caminó sobre las aguas. Amén. También tienes que levantarte en fe para ver la manifestación de Dios. Amén. También para ver un decreto tuvo que ver en un sufrimiento de que antes de que el decreto había sido anulado, sabemos que Así es. Jesucristo fue experimentado en quebranto, dice la palabra del Señor, que a él lo crucificaron, lo escupieron, dice que él fue abolido y dice que aún él estando ahí, dice que él nunca abrió su boca, sino que fue como cordero al matadero, y dice la palabra del Señor que él enmudeció y dice que nunca Wow. jamás abrió su boca, dice que él fue experimentado en Así quebranto, dice que él sufrió toda
toda nuestra dolencia, dice que fue abolido por nuestra rebelión. Entonces, antes de que el decreto fuese anulado, hubo un sufrimiento. Antes de que el decreto fuese abolido, dice que hubo un quebrantamiento, y ese quebrantamiento fue contra el Hijo de Dios. No importa que el enemigo, aleluya, no importa que los demonios, no importa que el diablo había decretado tu decreto, dile en este día un decreto contra decreto, porque si el enemigo tiene un decreto, también el hombre de Dios tiene que tener un decreto que va a vencer el decreto del enemigo. Y es tiempo, aleluya, de que la gente entienda y comienzan a decretar, a declarar sobre su familia, sobre su casa, comiencen a declarar sobre sus hijos, que hay un decreto de que Dios le había depositado en el hombre, que ese decreto es de la sangre de Cristo, que ese decreto fue el que libertó al hombre, que ahora el hombre hoy en día puede tener la vida eterna, que ahora el hombre hoy en día puede decir yo soy salvo, que ahora el hombre hoy en día puede decir yo soy salvo por aquella sangre que se había derramada. Cuando esa sangre fue derramada, cada gota de esa sangre que había caído sobre esa cruz, sobre ese madero, ahí estaba el nombre tuyo, ahí estaba el nombre mío, y cada esa sangre que había caído en aquel madero, esa sangre no fue en vano. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Él todo lo hizo por amor, y por amor hoy en día estamos aquí. Por amor, ese decreto que el enemigo había firmado con nuestra vida había sido anulado. Hay decretos que en este día van a ser anulados porque Cristo lo había clavado en aquella cruz. Cada persona que te declara un decreto, cada persona que dicta algo sobre ti, dile que Jesucristo lo había clavado en aquella cruz. Y si Cristo lo clavó en aquella cruz, no hay decreto que se levante contra un hijo de Dios. Así es. Tremendo. Aleluya. Y tú ves, Catherine, que hay gente que Dios ya la hizo libre a través de su sangre, pero amén, ellos no creen todavía. No creen. Porque hay gente que ellos están pasando por una etapa, pero ellos dicen, no, mira, que ellos se sienten inmerecedores. Está bien, somos inmerecedores, pero tú también tienes que aceptar el perdón de Dios. Amén. Y hay gente que tú le dices, mira, ya Cristo te lavó con su sangre. No, es que yo no merezco esa sangre. No, es que yo no merezco que Él me perdone. No, es que yo no merezco, aleluya, servirle a Dios. Amén. Pero mira, te vengo a decir algo. Si Dios lo hizo por nosotros, es porque Él entendió que nosotros, por su gracia, merecemos su perdón, merecemos su amor, merecemos la posición que ahora tenemos con el Padre. Aleluya, que es de llamarnos ser hijos de Dios. Amén. Hay gente que tienen que despertar, y es que si Él vino aquí al mundo a morir por nosotros, es porque Él sabía que a través de Él todo esto, aleluya, todo lo que hoy podemos tener mediante gloria su sangre, Jesús, mediante su gracia y su misericordia, es obtenido a través de su sangre. Pero hay gente que piensan que no, yo no soy merecedor, yo no puedo servirle a Dios porque es que yo soy demasiado malo. Está bien, Cristo mismo lo dijo, no hay hombre bueno aquí en la tierra, amén, incluyéndose Él mismo, porque vino también 100% hombre. Pero también nosotros debemos saber que por medio de su gracia y de su sangre y su misericordia, nosotros ya somos hijos de Dios. Amén. Nosotros ya somos aceptos, ya nosotros, aleluya, podemos entrar plenamente a su presencia. Ya aquel velo que estaba, aleluya, que no estaba rasgado, ya Cristo lo rasgó. Amén. A través de su sangre, a través de este sacrificio. Amén. Porque hay gente que piensan que por más que ayunen, por más que oren, por más que silicien, ellos son merecedores. Pero hay otros que piensan que son inmerecedores, y es que fuera de Cristo, fuera de su sangre, fuera de su sacrificio, no hay nada. Usted puede hacer lo que usted haga, pero si usted no reconoce que es a través de Cristo, usted no es digno ni es merecedor de llamarse hijo de Dios. Amén. Dios mío, de verdad que Dios está aquí en este lugar. Yo quiero que la ministra siga prendida en candela. Sigue, profeta, tranquila, que aquí yo no quiero escuchar palabra de Dios. También me llama la atención es que cuando la sangre de Cristo fue derramada, dice que Él llevó nuestra culpa, nuestra dolencia, nuestras así enfermedades. Dice que no hay enfermedad que Jesucristo no la había también clavado en aquella cruz juntamente con Él. Hay decretos de enfermedad que le han declarado a personas en su vida, doctores que le han dicho a personas que no así van a tener vida, que tienen 3 meses de vida, que le quedan semanas, le quedan días, y hay gente que se han aferrado a ese decreto que el hombre le había dado. Pero una palabra dice el hombre
hombre y otra palabra dice Dios, sino que Jesucristo, cada vez que nosotros pensamos en la muerte de Cristo, en aquel sacrificio que se había establecido un momento dado, es que tenemos que darnos cuenta que también nuestras enfermedades, nuestra culpa, nuestra dolencia, Él la había clavado en la cruz. Amén. Por eso no hay decreto que pueda contra un siervo de Cristo. Cuando alguien está en estos caminos, porque nadie puede separarlo del amor de Dios, porque Pablo bien claro dijo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. O sea, que todas las cosas que puedan venir en este mundo, el cielo y la tierra pueden sacudirse, pero nada podrá separarnos de aquel amor que Cristo nos había ofrecido en aquella cruz. Por eso la gente debe darse cuenta, la gente tiene que entender y también tiene que reconocer que hay decretos que habían sido firmados con su nombre, pero hay decretos también que habían sido anulados por el nombre de Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que solamente hay un solo nombre en que el hombre pueda ser salvo. Aleluya. Que solamente hay un solo nombre que puede darle poder al hombre, que es en el nombre de Jesucristo. Dice que no hay nombre en el cielo ni en la tierra en que el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. O sea que en ese nombre hay poder, en ese nombre se rompen la cadena, en ese nombre los altares caen por tierra, en ese nombre las enfermedades se sanan, en ese nombre hay milagros, porque hay un nombre sobre todo nombre, que ese nombre nadie puede hacer otra cosa sino en el nombre de Jesucristo. Por eso la gente tiene que entender y también tiene que percatarse que el sacrificio que había hecho Cristo no fue en vano, que había los decretos que habían firmado en contra de ti, los decretos fueron anulados, porque ese sacrificio que hizo Jesucristo era para anular todo decreto de que el hombre podía separarse de Dios, porque el hombre en el pecado puede separarse de Dios, porque nos damos cuenta cuando Adán pecó, dice en el huerto del Edén, dice que Dios se apartó de Adán y Adán se separó de Dios por causa del pecado. Dice que hubo una desconexión, hubo una separación entre Dios y el hombre, porque Dios no habita en el pecado. Aún Jesucristo siendo hijo de Dios, cuando el pecado posó sobre él, dice que él cargó nuestra culpa, nuestro pecado. Así y dice que ahí mismo el decreto de Dios había sido firmado por cada uno de nosotros. Así que me gustaría, ministra, de verdad que siempre el tiempo nos traiciona. Aleluya, y hemos escuchado palabra de Dios. Sé que esto va a tener una segunda parte, decreto contra decreto. Aleluya, nos gustaría que usted ore por esta lista audiencia que ha recibido esta palabra de parte de Dios. Amén. Aquí. Estamos orando por cada uno de los oyentes y a cada persona que nos está mirando en este día. Padre, gracias a Dios del cielo que estás en el cielo. Gracias, te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Jesús de Nazaret. Padre, te presento a cada uno de los oyentes, Dios mío, a cada una de esas personas, Dios mío, que están visualizando ese video, Dios del cielo. Te pido que sea de bendición a su vida, que tú lo cubras y lo llenes con tu presencia, Dios mío, que esta palabra sea de reedificación a su vida, Dios mío, a su alma y salvación de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el eterno Dios te bendiga de una manera especial, tu hermano evangelista Freky Pérez. Estamos aquí contigo en la hora de la oración. Suscríbete, dale a la campanita. Sabe que ya eres de nosotros, dale me gusta para que este video siga siendo, aleluya, mencionado y promocionado por YouTube. Así que nada, tu hermano evangelista Freky Pérez estuvo contigo, tu hermana Francheli Bautista de Pérez, tu hermana Catherine Castillo. Así que nada, que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Esta fue la hora de la unción.